Bueno, entonces esta es la clase que vimos el día de hoy relacionado con los ciclos biogeoquímicos y lo que estamos grabando es un resumen de esa clase. Vimos en esta clase lo relacionado con qué son los ciclos biogeoquímicos. Tenemos que entender primero que hay ciertas condiciones en un ambiente que tienen que estudiarse para dar a conocer cómo los organismos viven en ese ambiente. Algunos de esos son la luz, el calor, la radiación solar, la humedad. Y para esto hace falta que la ecología se sirva de otras disciplinas como la física, la química, entre otras. En el caso de los ciclos biogeoquímicos, son ciclos que se dan en nuestro planeta, ciclos complejos, ¿sí? Pero que afectan tanto los elementos bióticos como los elementos abióticos. Se dice que son cíclicos porque estos van a reciclarse dentro del planeta. Y todos los organismos, debemos recordar que estamos formados por ciertos elementos y todos esos elementos pueden ser reciclados. Como vimos en clases anteriores, el flujo de la materia de un ecosistema va a ser abierto, es decir, no se va a reciclar porque principalmente viene del sol y además de eso, mucha de esa energía se va a perder a manera de calor, otra va a ser utilizada. Sin embargo, en el caso del flujo de la materia, sigue cerrado, ¿sí? Es decir, se reciclan los nutrientes que utilizan el ser humano. Estos son algunos de los ciclos más importantes, que es el ciclo del azufre, nitrógeno, fósforo y carbono. Además de estos que están acá, también vamos a ver los ciclos hidrológicos y del oxígeno. Se puede dividir en tres. Podemos hablar de ciclos gaseosos. En esto van a ingresar el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono. También los sedimentarios que están circulando entre la litósfera, la hidrosfera y los seres vivos. Y aquí incluyen el fósforo, el azufre y el hierro. Y el hidrológico es un ciclo bastante especial, es lo relacionado con el agua y por eso se estudia aparte. Entonces, vamos a empezar por los sedimentarios, el fósforo y el azufre. En el caso del fósforo, podemos mencionar, a modo de resumen, que el fósforo va a ser utilizado a manera de fosfato y va a ser extraído de las rocas fosfatadas, ¿sí? Que están en la litósfera. Y dentro de las masas de agua, en el caso de las algas, los peces, van a utilizar dentro de las masas de agua esos fósforos que va a ser arrastrado hasta ellas desde la superficie terrestre. Aquí pueden observar, les dejo un esquema de cómo corre dentro del ecosistema el fósforo, ¿sí? Entonces ese fósforo que está en el suelo va a llegar hasta las plantas, las cuales van a consumir, los animales herbívoros van a consumir esas plantas y luego esos animales, bien sea cuando ellos mueran o incluso cuando ellos excretan la orina, en el caso de las heces, todo eso va a llegar también el fósforo al suelo y finalmente cuando mueren, bueno, los descomponedores se encargan de terminar de llevar el fósforo que quedó en sus cuerpos. Igualmente ocurre también en los ecosistemas marítimos. También ocurre con, por supuesto, las salvedades de los organismos que ahí viven. Tenemos también el ciclo del azufre. En este ciclo se va a dar por medio del ion sulfato, ¿sí? Que es el SO4. Recordemos que cuando hablamos de ion, nos referimos a una molécula que está cargada eléctricamente. En este caso, este ion es negativo. Y entonces las plantas van a hacer posible que ese sulfato ingrese a formar parte de los organismos y puedan pasar de un eslabón a otro y se incorporan en las moléculas de proteína.
Aquí tenemos un esquema de cómo transcurre el ciclo del azufre. Puede ser que esté ese azufre en la atmósfera o puede ser que sea azufre que esté en el magma que proviene de el interior del planeta y va a salir al, y va a salir al exterior. Además de eso, tenemos los ciclos gaseosos, que en estos ciclos gaseosos nos vamos a referir al carbono, al nitrógeno y al oxígeno. Tenemos el ciclo del carbono relacionado con todas las macromoléculas que tenemos en nuestro cuerpo. Recordemos que nosotros estamos formados a base de carbono, pero entonces esto van a formar dentro de nuestras células algunas moléculas como por ejemplo los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces por eso es la importancia que tiene el ciclo del carbono, que se da en nuestro planeta de varias formas. Pero, por ejemplo, en el caso en la atmósfera, puede estar presente a manera de dióxido de carbono. Acá está una explicación paso a paso cómo se da este ciclo. Por ejemplo, empezando por las plantas que toman el carbono bien sea del agua, del suelo o del aire. Luego esto van a formar parte de las plantas. Los animales herbívoros van a consumir estas plantas y como las plantas también están compuestas por carbono, porque son orgánicas, entonces este carbono va a pasar a los animales. Igualmente, dentro de nuestro organismo, por medio de la respiración celular, va a haber una relación muy estrecha en el oxígeno y el dióxido de carbono. Aquí les dejo también un esquema del ciclo del carbono. Fíjense, desde la atmósfera va a pasar a los productores y estos luego por medio de la fotosíntesis van a fijar ese dióxido de carbono, van a expulsar el oxígeno que es el que nosotros respiramos. Nosotros al respirarlo, y cualquier organismo que respire, ¿no? Oxígeno, va a expulsar dióxido de carbono. Luego tenemos el ciclo del nitrógeno, que está relacionado con ese elemento, ¿sí? Que va a ser muy importante para la producción de biomasa vegetal. Entonces es importante que este va a pasar ciertos pasos, es decir, primero a modo de amoníaco, luego a modo de nitrito y finalmente a modo de nitrato que se puede utilizar dentro de los organismos. Siempre estamos hablando de los productores. Entonces se dan ciertas fases en el ciclo del nitrógeno, que son la fijación, que es cuando el nitrógeno atmosférico va a ser captado por ciertas bacterias hasta el suelo. Luego la amonificación, que son otras células que van a tomar el amoníaco, NH3, o el amonio, ¿sí? Y después de eso, en el caso de la nitrificación, es cuando eso lo van a convertir en nitrato para ser utilizado. Finalmente, la asimilación, cuando los vegetales van a absorber el nitrato que está en el suelo para poder producir las proteínas, porque el nitrato, es decir, los elementos formados de nitrógeno, van a servir dentro de los vegetales como formadores de proteínas. Luego la desnitrificación, que es cuando ciertas bacterias van a utilizar ese nitrato que está en el suelo y lo van a devolver a la atmósfera. Acá está un ciclo un esquema del ciclo del nitrógeno, cómo esos pasos que acabamos de mencionar se van dando dentro de ese ciclo para que se pueda utilizar hasta llegar al organismo y también a los animales terrestres. Fíjense como hemos visto, todos estos elementos de alguna manera primero tienen que pasar por los productores para después ingresarlo, por supuesto, a la cadena alimenticia.
También podemos recordar lo que es el ciclo del oxígeno, ¿sí? El cual va a estar en nuestro planeta, va a estar estrechamente vinculado con el ciclo del carbono, porque recordemos que va a ser una conversión siempre entre el dióxido de carbono que está en la atmósfera, va a ser utilizado por las plantas, estas van a botar oxígeno como resultado de su respiración, de su fotosíntesis, y luego nosotros vamos a utilizar en la respiración. También hay un detalle bastante importante que es la relación entre el oxígeno liberado, que es el O2, con el ozono, que es O3. Entonces estos van a ir alternando. El ozono se va a convertir a veces en oxígeno y el oxígeno a veces en ozono. Entonces, cuando por ejemplo se destruye la capa de ozono, por ejemplo, puede ocurrir que ese ozono se va a convertir en oxígeno y al no estar disponible en la capa, entonces se pierde esa protección. Y aquí está un ejemplo, un pequeño esquema de cómo va a correr el dióxido de carbono, tanto que está en la atmósfera como el dióxido de carbono que está en las masas de agua. Finalmente tenemos el ciclo hidrológico, se refieren a las aguas de los océanos, de los mares, de los ríos y todas las masas de agua de nuestro planeta, cómo van a estar distribuidos hasta ser utilizados por los organismos. Entonces, el ciclo del agua tenemos que recordar estos 6 pasos, que si empezamos por la precipitación, cuando cae esa agua al suelo, luego la infiltración, esa agua va a ser introducida a la tierra, o sea, por debajo de la superficie, y se va a convertir en agua subterránea, la cual posteriormente puede salir a la superficie en este proceso de salida superficial o puede quedarse adentro formando las masas subterráneas de agua como los acuíferos. También tenemos la transpiración, que es cuando las plantas van a excretar vapor de agua y se dice que un 10% de la precipitación de nuestro planeta está formado por vaporización proveniente de la transpiración. Bueno, las salidas superficiales, cuando el agua que está debajo de la tierra va a salir, va a llegar a la superficie. La evaporación, que se da en las masas grandes de agua principalmente la mayor cantidad, por supuesto, de los océanos, porque es la que tiene más superficie, ¿no? Eh, para darse la evaporación. Y la condensación, nos referimos a ese vapor de agua cuando está en la atmósfera formando las nubes. Esa condensación es la que va a hacer que ese vapor de agua se convierta en agua líquida y que caiga a la superficie nuevamente, cuando las nubes ya no la puedan contener. Y aquí les dejo un ejemplo, un esquema, ¿sí? De lo que es el ciclo del agua. Fíjense que hay otros elementos también relacionados. Y quiero destacar en este momento el agua que se va a filtrar por debajo de la superficie, la cual alguna va a salir a las masas de agua, pero otra se va a quedar debajo de la superficie formando las masas de agua, como los acuíferos. Bueno, esto es todo lo relacionado con este material y este video es el que va a estar colgado en la web, en YouTube principalmente. Así que gracias por su atención.